Hola, este video complementa la clase del profesor César Carballo sobre el concepto de subordinación y desarrolla los puntos del tema 5 del programa de la materia. Está dedicado a identificar el contrato de trabajo. Para ello vamos a plantearnos una serie de objetivos que debemos desarrollar para entender por qué el contrato de trabajo es un contrato especial. ¿Cuáles son los objetivos de, esta, eh, de estas láminas y de este video? Que ustedes logren identificar las peculiaridades del contrato de trabajo en tres elementos típicos de cualquier contrato. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es el consentimiento? Todo contrato civil tiene un objeto, una causa, y para que sea válido debe haber un consentimiento. ¿Qué es lo particular? Una característica, que es la subordinación jurídica y la dificultad con la transformación en la forma de prestar servicio de prestar el servicio y por lo tanto de determinar en qué momento una persona se encuentra bajo subordinación y en qué momento esa persona está prestando el servicio de manera autónoma. Hay una verdadera dificultad para determinar la subordinación frente, por ejemplo, a la evidencia de la dependencia económica que la persona, para poder subsistir, requiere unos ingresos. Los ingresos no necesariamente determinan vivir de una remuneración por el trabajo efectuado, no necesariamente determinan que esa persona esté sometida a subordinación jurídica. Hay una discusión en torno a la diferencia entre subordinación jurídica o dependencia y el concepto de ajenidad. La de bajo dependencia, que es el término que utiliza nuestra legislación, lo vamos a entender como sinónimo de subordinación jurídica. No creemos que el decreto ley haya incorporado la dependencia económica como criterio para determinar el contrato de trabajo, pero vamos a trabajar esos temas. Por último, vamos a ver qué se entiende por ajenidad y para ello vamos a tener unas definiciones de contrato de trabajo tomadas de la doctrina española. El término por cuenta ajena o ajenidad proviene fundamentalmente de la legislación española, fue incorporado en la legislación del año 90 en Venezuela, pero eliminado en la legislación del año 2002. También haremos alguna referencia a los intentos de la Organización Internacional del Trabajo de regular la relación de trabajo o el contrato de trabajo y la importancia de la recomendación 198 de la OIT. Por último, vamos a analizar la definición de contrato de trabajo o de relación de trabajo, que las vamos a usar como sinónimo. No vamos a hacer diferencias porque consideramos que cualquier prestación de servicio requiere un elemento previo, el consentimiento de la persona, es expresión de una manifestación de voluntad. De ahí que el análisis que nosotros realizamos del contrato de trabajo lo hacemos desde una perspectiva contractual. ¿Qué significa esto? Significa que el contrato de trabajo va a ser analizada porque es una relación consensual, es un trabajo, aunque usted no lo crea, porque hemos hablado de los tipos de trabajo, un trabajo al cual yo accedo y me incorporo de manera voluntaria. ¿Y por qué decimos que la relación contractual es el eje del contrato de trabajo individual? Entonces, tenemos una definición de Alonso Lea y Casas Bahamondes, por cierto,
La profesora Casas Bamonde, Emilia Casas Bamonde, fue parte de la comisión de encuesta sobre Venezuela que, como lo estudiamos, dio su informe en septiembre del 2019. ¿Y qué nos dice? El contrato del trabajo es la institución central del derecho del trabajo, constituye a la vez la raíz de su origen, la razón de su existencia como disciplina autónoma. Es una relación jurídica en virtud por la cual los frutos de un trabajo, desde el momento que se producen, desde el inicio, pasan a formar parte del dueño de la empresa o del dueño de la unidad productiva. ¿Y por qué ese hecho de que el trabajo que yo desarrollo, el efecto de mi trabajo, que lo produzco yo como persona, no es mío y a otro, es la razón, como ingresa el patrimonio de otro, es la razón histórica para generar un derecho protector? Dos, pero además hay una relación actual. El contrato de trabajo y sus regulaciones generan bienestar social colectivo por el famoso efecto cascada de la protección al trabajo, que con la protección al trabajo también se protege a la familia del trabajador. Con el salario no solo se satisfacen las necesidades de la persona que está trabajando, sino también de su grupo familiar. Dos, porque ese contrato de trabajo donde la persona limita su libertad no puede desvincularse con otro ejercicio, que es el ejercicio de la libertad sindical. Y eso nos lleva a otro tema que no trabajaremos, pero que vale la pena que ustedes conozcan, que es el ejercicio de la ciudadanía y los derechos fundamentales de la persona, los derechos inherentes, derecho a información, derecho a la integridad, derecho a la privacidad. ¿Cómo se van a ejercer cuando yo estoy sometido a la voluntad de otro? El respeto a la dignidad del trabajador o de la trabajadora. Y vamos a visualizar unos elementos claves para determinar las especificidades de la causa y del objeto del trabajo. ¿Cuál es la causa? Es la sesión remunerada, es la sesión con contrapartida, una remuneración de lo que produce el trabajador, de los frutos del trabajo. Hay una causa objetiva, que es el fin querido por el orden jurídico. Me estoy metiendo en temas profundos, obligaciones, recuerden un poco, traigan sus apuntes de obligaciones, y uno subjetivo. ¿Y cuál ha sido uno de los problemas en torno al objeto de este contrato? Es que el fruto del trabajo es imposible de separar, de ponerlo aparte de la persona que genera esos frutos. Es indispensable. Es, en el fondo, el ser humano que se pone en cuerpo y alma a disposición de otra persona. Por lo tanto, como el ser humano se pone a disposición como persona, se considera al ser humano en su integridad y no puede ser visualizado como una mercancía. Volvemos por eso, a cada rato la OIT decía, el trabajo no es una mercancía. Entonces es el ser humano en su totalidad como persona, como una obra, por decirlo en términos, como una creación, para los que les gusta verlo desde una perspectiva religiosa, que se pone a disposición de otro, por lo cual el ser humano no es una mercancía. ¿Y cuál es el objeto? Es la prestación que una parte se obliga a efectuar a favor de otra. ¿Cuál es la prestación que se obliga a hacer el patrono? A dar un dinero, por decirlo de alguna manera, a remunerar la prestación de servicio. ¿Y cuál es la obligación, el objeto del contrato del trabajador? ¿Prestar el servicio? No. Es ponerse a disposición, ponerse a la orden del empleador, del patrono, para prestar el servicio, pero no es prestar el servicio. ¿Y cuál es la causa? Mire, ¿qué es lo que justifica esta regulación? Justamente
esta cesión remunerada de los frutos del trabajo. Y esto vamos a verlo que se interrelaciona entre trabajador y patrono, que se invierten lo que es el objeto y lo que es la causa. ¿Cuál es el objeto? En el caso del patrono, de su obligación, la remuneración. ¿Y por qué tiene que remunerar? Por la disponibilidad del trabajador. ¿Y cuál es el objeto del contrato para el trabajador? Es su disposición frente al patrono. ¿Y por qué se pone a disposición? Por la remuneración. Entonces, objeto para el patrono es la remuneración. En cambio, para el trabajador, el objeto es la disposición y la remuneración es la causa. Vamos a ver las especificidades ahora del otro elemento constitutivo de cualquier contrato. Recuerden, consentimiento, objeto y causa se presentan en todo tipo de contrato. Y en el contrato de trabajo también están presentes esos tres elementos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver un concepto de consentimiento. Primero, es un acto voluntario. El acto voluntario de dos personas, una puede ser jurídica, acuérdense de eso, el empleador, y la otra solo natural, de celebrar un acuerdo en la cual van a asumir una serie de obligaciones. En ese acuerdo, en ese contrato, su ejecución y cumplimiento es continuo, no se agota en un momento determinado. Por eso hablamos de relación de trabajo. El contrato de trabajo da lugar al nacimiento de una relación que puede ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Una relación que va a estar regida por una serie de disposiciones de orden público, además de las previstas en el contrato individual que celebró el trabajador para ligarse con ese empleador. 2. ¿Qué nos dice el artículo 53 del decreto ley? Lo vamos a leer porque nos parece importante. Que se presume la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y que lo recibe. ¿Qué implica esa presunción? Que primero tiene que existir un consentimiento para que la presunción se nazca y tenga vida. Primero, la persona tiene que ser voluntariamente ingresar a ese puesto de trabajo. Ojo, esto es bien importante porque acuérdense que cuando vimos los convenios fundamentales, ¿qué es lo que está prohibido? El trabajo forzoso. El trabajo que regula el derecho del trabajo es un trabajo voluntario. No en el trabajo voluntario sin remuneración, voluntario porque hay un consentimiento. Y en torno a los vicios civiles del consentimiento, el error, la violencia, el dolo y la intimidación también se aplican, pero la nulidad absoluta de un contrato por error, por violación o por violencia, dolo o intimidación se relativizan porque toda prestación personal de servicio produce dos efectos. Debe ser remunerada y se deben efectuar las cotizaciones a la seguridad social. Si yo contrato un niño de 10 años para trabajar, obviamente el contrato es nulo, de nulidad absoluta. Eso implica que no tengo que pagarle salario. No, tengo que pagarle salario. Y creo que también debí haberle cotizado a la seguridad social. Esta última cosa puede ser cuestionable, pero si no, el empleador estaría incumpliendo las principales obligaciones que tiene. Tiene que ocuparse de la salud del niño, pagarle el salario e inscribirlo en el Seguro Social. O reservar ese dinero de la inscripción
para hacer las cotizaciones en el momento que el menor cumpla 14 años. Entonces tenemos por un lado objeto, por otro lado causa y consentimiento, que ubica el contrato de trabajo como un típico contrato de derecho civil. Vamos a comentar varias definiciones de contrato, varias definiciones doctrinarias de contrato de trabajo. Las negrillas son nuestras porque queremos resaltar algunos elementos de esas definiciones que son importantes para entender la regulación que efectúa la legislación venezolana. La primera definición es de origen español y que nos dice que el contrato de trabajo es aquel que liga a una persona, trabajador, que presta su servicio a otra persona que ellos denominan empresario, que los retribuye, o sea que los remunera y a la vez que él organiza cómo esos servicios van a ser prestados. La otra definición es también de un profesor español, dice acuerdo por el cual una persona presta voluntariamente. Hay que resaltar el elemento voluntariamente sus servicios retribuidos a cambio de una remuneración por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, al cual denomina empleador o empresario, que hay que resaltar el elemento de voluntariedad y el elemento que son servicios por cuenta ajena, que los frutos van a pertenecer a esa persona que organiza y dirige y que por eso va a recibir una remuneración. Y la definición venezolana, aunque yo estoy usando la versión del año 2000, es esa definición del profesor Alfonso Guzmán no ha cambiado. ¿Y qué nos dice? Que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual el trabajador, ojo, aquí esto es importante, se obliga a permanecer personalmente a disposición. No es que preste el servicio, que está a disposición del patrono con el fin de prestarle sus servicios en condiciones que le aseguren, y mira lo que dice acá, bienestar, salud y vida a cambio de una remuneración o salario. O sea, el objeto más importante acá es que el empleador debe asegurarle la salud y la protección de las condiciones de salud en un ambiente de trabajo con medidas de higiene y de seguridad en el trabajo y que le debe pagar una remuneración. ¿Cuál es la definición contenida en el decreto ley del concepto de contrato de trabajo? Está en el artículo 55 y que nos dice que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el famoso proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de un salario y califica ese salario. Le da una serie de requisitos que tiene que ser justo, que tiene que ser equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la lámina anterior vimos el artículo 55 que decía que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona presta servicio bajo dependencia. Pero la pregunta es ¿bajo dependencia de quién? Con lo cual se hace imprescindible concatenar el artículo 55 con el 35 y ahí vemos que la dependencia se efectúa que la dependencia es frente a otra persona que es el patrón y que la referencia, y esta es la primera interpretación al proceso social de trabajo, es una referencia a un contexto o a unas finalidades o a una búsqueda que hace en este caso el legislador del 2012 de unas finalidades superiores en las cuales se estaría insertando todo el derecho del trabajo. Consideramos importante hacer una referencia a cómo era la regulación previa al 2012, aunque ya hayan pasado 10 años de esta regulación, pero
como las regulaciones previas son similares a las regulaciones en toda la región, entonces nos parece importante rescatarla. ¿Qué nos decía el artículo 67? Definía el contrato de trabajo como aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicio a otra bajo su dependencia. Entonces, queda claramente establecido el concepto de dependencia frente a otra persona y definía al trabajador como una persona natural que prestaba su servicio por cuenta ajena y bajo dependencia. O sea, antes era clave el concepto por cuenta ajena, que como os hemos dicho, desapareció en las actuales regulaciones. Como vimos, tanto la definición de contrato de trabajo como la definición de trabajador y patrono hacen referencia que la interrelación entre esos sujetos o esas personas del derecho individual del trabajo se van a desarrollar en una instancia mayor que se denomina el proceso social de trabajo, contemplado en el artículo 25 del decreto. La primera cosa es que ese proceso social de trabajo, y si ustedes leen, y es importante que leamos el famoso artículo 25 del decreto, vamos a darnos cuenta que los objetos o las fines que le pone a la relación de trabajo son fines que han estado muy alejados de las finalidades o el objeto tradicional del derecho del trabajo. Entonces dice que el proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, la satisfacción de las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y que se creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser un espacio fundamental para el desarrollo de las personas y lograr una sociedad justa, amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente, solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de transformación social consustanciados con el ideario bolivariano. Esas finalidades están fuera de lo que es el objeto y la causa del contrato de trabajo. Y nos vamos a dar cuenta cuando los veamos que están fuera del objeto y la causa del contrato colectivo de trabajo. Más allá de lo, yo diría, adecuado o más bien dicho, de la bondad de los deseos de conseguir una justa distribución de la riqueza. 2, de conseguir relaciones justas e igualitarias, de evitar la explotación. Siempre comentamos que el derecho del trabajo no tiene sentido si no hay redistribución, no es para distribuir. ¿Por qué? Porque inicialmente todos los frutos de mi trabajo se los apropia el patrón y mediante la redistribución, mediante la remuneración y mediante las normas que establecen la participación en los beneficios, en las utilidades, se produce la redistribución de la riqueza. Y si no hay explotación, si no hay esta diferencia entre el que va a vender su trabajo y el que es el dueño del sitio donde se puede ejercer el trabajo, no habría necesidad del derecho del trabajo, por lo cual no serían dos desiguales. La desigualdad es la que genera la necesidad de un derecho protector. Y esa desigualdad es la que hace que hayan reglas de orden público para redistribuir los frutos de ese trabajo. Más allá de esta idea de proceso social de trabajo, que es como lo más importante de recordar en este tema de la regulación del contrato de trabajo y que lo vamos a trabajar un poco
no quitando la importancia a la noción de proceso social de trabajo, pero sí centrándonos en los elementos claves que nos va a permitir identificar la regulación. La primera es que, a diferencia con la regulación en la Ley Orgánica del Trabajo, el decreto no habla de trabajo por cuenta ajena. Dos, reafirma como criterio la dependencia, que la dependencia puede ser económica o jurídica, pero creemos que no abandona el concepto de dependencia o subordinación jurídica y no da lugar a incorporar la dependencia económica como criterio para determinar la existencia de un contrato de trabajo, que sigue siendo un elemento inmodificable. Es que la prestación personal de servicio la efectúa un ser humano que queda eh, bajo la autoridad de otro, y que hay zonas grises, que es lo que se denomina cuando un trabajador se considera que puede estar prestando servicios de manera autónoma. Caso de los conductores, los taxistas mediante aplicaciones, lo que se llama caso Uber, o el caso de las personas que reparten comida o diversos bienes en vehículo propio. El otro tema que no hay que dejar eh, fuera de la discusión es la posición de la jurisprudencia venezolana, y central es la sentencia de la Sala Social del 2002, en la cual asumió el test de laboralidad. Acá hay posiciones encontradas entre los profesores y la doctrina. Algunos profesores consideramos que cuando hay presunción de laboralidad no se aplica el haz de indicio y que solo es aplicable ese famoso haz de indicio en caso de zonas grises, en los famosos casos de que no está claro la prestación, y que la debe aplicar, y que quien debe es una carga de la prueba para el empleador, no para el trabajador, pero ese es otro tema para discutir. La definición de subordinación es vital que ustedes la manejen a la hora de evaluar los famosos casos de las zonas grises, y también va a ser importante que la tengan presente en el momento de escuchar la clase del profesor César Carballo. ¿Y qué vamos a utilizar en esta conversación con ustedes de concepto? Volvemos al profesor Guzmán. Y el profesor Guzmán, vamos a utilizar su nueva didáctica del 2000, pero eso no ha variado en las otras didácticas. ¿Y qué es lo que nos dice el profesor Guzmán? Que el contrato de trabajo coarta la libertad personal del obligado para elegir a voluntad las condiciones de modo, tiempo y lugar en que esa obligación ha sido cumplida, y que el contrato de trabajo puede ser definido como un convenio de enajenación temporal de la libertad del trabajador para obrar por sí mismo en cumplimiento de su obligación de trabajar. Para el profesor Guzmán, es una enajenación temporal de la libertad. ¿Y qué significa enajenar? Transmitir a alguien el dominio de algo o algún derecho sobre ello a otra persona. ¿Y de dónde nace el concepto de subordinación? Nace de un doctrinario de un profesor italiano, Barassi, y la primera vez que aparece este concepto es en 1901. ¿Y qué es lo que me dice? Plena y exclusiva, sujeción plena y exclusiva a un poder, al poder directivo y de control del empleador. Por eso es tan importante la definición como enajenación temporal de la libertad. La subordinación jurídica ha sufrido desde hace muchos años diversos cuestionamientos como criterio para determinar qué prestación personal de servicio debe ser amparada por el derecho del trabajo. Siempre se ha dicho que puede existir un trabajador rico y un patrono pobre, que un ejemplo, que el hijo de Lorenzo Mendoza decida trabajar para el dueño de la frutería de la esquina de su casa.
Obviamente, el hijo de Lorenzo Mendoza, el hijo del dueño de la Polar, tiene mucho más dinero que el dueño de la frutería de la esquina de la casa. Entonces dice que es un criterio que no tiene selectividad social porque voy a proteger a ese señor que no requiere ese trabajo. Dos, que dado que hay una alta capacitación en los trabajadores y hay trabajadores altamente calificados, el empleador no puede ejercer la dirección. Tres, el ejemplo más que ahora se ha puesto de moda, el teletrabajo, un trabajo que se puede realizar desde cualquier sitio y que no requiere y que no hay forma de que el empleador lo supervise. Cuatro, que no abarca las modalidades de descentralización productiva que las veremos cuando veamos con ese nombre que a muchos profesores no les gusta, que es la tercerización, que refiere a la presencia de contratistas, subcontratistas, intermediarios, cooperativas de trabajo asociado, que estos problemas no son de alguna manera resueltos con ese concepto y que los signos externos de de prestación de servicio, el sometimiento horario, el pago de un salario, no son suficientes para determinar cuando una persona está bajo contrato de trabajo y por ende protegida por el derecho laboral. Todos estos cuestionamientos han llevado a proponer otro tipo de criterios para determinar cuándo una persona debe ser objeto de la protección del derecho laboral. En las siguientes láminas les vamos a mostrar una serie de fotos que reflejan a trabajadores en diversas épocas prestando servicios personales subordinados. Esta es la famosa foto de los trabajadores de un rascacielos en Estados Unidos y es una foto que muestra a los trabajadores que estaban construyendo ese rascacielos. Nadie duda eh, cuando uno muestra la foto que se refiere a unos obreros de la construcción construyendo un gran rascacielos. Acá tienen otra foto y es de trabajo femenino. Es una empresa en la que la mayoría de los trabajadores son trabajadoras y están haciendo unas, inclusive aparecen los moldes para hacer la ropa. Pareciera que están haciendo blue jeans. Nadie duda que son trabajadoras, lo que no sabemos si es una cooperativa de trabajo asociado o hay un dueño. Y estos buhoneros, la pregunta, ¿son trabajadores asalariados o son trabajadores autónomos? Temas para discutir en las conversaciones sincrónicas que tengamos. Si a esos trabajadores otra persona les da la ropa, les alquila ese pedazo de la calle y más encima les dice el horario que deben estar ahí y le entrega la ropa, les dice el precio a la cual deben venderla y que ellas van a recibir un porcentaje. ¿Son trabajadoras autónomas o son trabajadoras asalariadas? Si están solitas, ellas van a, al cementerio y compran la ropa o la consiguen de diversas formas y ellas deciden ponerse en ese sitio, trabajar los días que quieran. Es diferente a que le alquilen ese espacio. Creo que con este trabajador no tendrán ninguna duda de que es un trabajador asalariado. Tiene un carnet que lo identifica como miembro de la empresa y tiene un casco con el nombre de la empresa. Si este trabajador recolectando café, la foto no nos dice mucho. Necesitamos tener más información para saber si es un campesino independiente o es un jornalero, un obrero asalariado de de una finca productora de café. Acá
Este es el típico caso del trabajador altamente calificado utilizando un microscopio electrónico altamente complejo. Obviamente, esta trabajadora, para ubicar la información que necesita, el poder de dirección del dueño del sitio donde trabaja está limitado porque no le puede dar instrucciones de cómo realizar su trabajo. Normalmente este tipo de trabajador son personas con títulos doctorales, expertos en una área determinada. Frente a las dificultades de la subordinación jurídica para identificar cuándo una prestación personal de servicio debe estar amparada por el derecho del trabajo, apareció otro concepto para determinar que una persona requiere protección del derecho del trabajo y era la subordinación económica. En nuestro país, ese concepto intentó ser incorporado en la Ley Orgánica del Trabajo. En el anteproyecto que presentó el senador vitalicio y 2 veces presidente de la República, Rafael Caldera, en 1985, decía que había 2 tipos de subordinación, la jurídica y la económica, y definía la económica como cuando la remuneración percibida por la prestación del servicio constituye la base de sustentación económica del trabajador y su familia, o por lo menos parte de ella. Con lo cual se intentó incorporar en el país 2 criterios para determinar la aplicación del derecho del trabajo, la subordinación jurídica y la subordinación económica. En otros países, la subordinación económica ha sido incorporada como criterio para determinar si una prestación social, una prestación de servicio debe ser amparada por el derecho del trabajo. Se me olvidó decir en la lámina anterior que la propuesta de subordinación económica como criterio para determinar la aplicación del derecho del trabajo no fue incorporada en la Ley Orgánica del Trabajo en 1990. Pero en Panamá sí está. Se habla de dependencia, de subordinación económica cuando se habla de dependencia económica y se considera varios criterios para determinar que una persona está bajo dependencia económica, cuando la suma que percibe la persona natural constituye la principal o única fuente de ingreso, cuando la suma que se refiere al ordinal anterior proviene directa o indirectamente de una persona o una empresa, y cuando la persona natural que presta servicio o ejecuta la obra no goza de autonomía económica y se encuentra vinculada económicamente al giro de la actividad que desarrolla la persona, o cuando hay dudas sobre la existencia de una relación, la prueba de la dependencia económica determina que esa prestación de servicios se considere amparada por el derecho del trabajo. El Código de Panamá establece 4 supuestos para aplicar el concepto de dependencia económica. Dado que muchas veces ni la dependencia económica ni la subordinación jurídica permitían determinar claramente cómo se encuadraba el caso de algunos trabajadores que prestaban personalmente servicios, pero no habían signos de dependencia jurídica y tampoco claros signos de dependencia económica, se habló de otro concepto, los parasubordinados o dependientes por diversas causas. Son personas que, sin estar sujetas plenamente con una relación de trabajo subordinado, trabajan de manera continua y coordinada para una empresa. Entonces tenemos dependencia económica, dependiente por diversas causas o subordinación jurídica como criterios para saber si una prestación personal de servicio debe estar regulada por el derecho del trabajo. Del trabajo del profesor Ugalde que ustedes tienen en el aula virtual, ¿qué queremos rescatar? Y que es importante, que es una actividad dirigida al logro de unos propósitos que ha determinado, que ha fijado otras personas, que hay un marco disciplinario fijado por otro, que hay una planificación de la actividad productiva y que hay
y que los resultados del trabajo son apropiados por otro. Y por último, el profesor Ugalde recuerda y rescata, el profesor Ugalde es chileno, rescata lo que dice el profesor Guzmán, que es la pérdida de libertad. Por eso consideramos importante que estos elementos queden como resaltados. La importancia de tener criterios para saber cuándo una prestación de servicio debe ser protegida por el derecho laboral no puede ser trabajado sin hacer referencia a la recomendación número 198 de la OIT, porque el famoso test de laboralidad toma como base unos estudios realizados para elaborar esta recomendación. Y varias cosas son importantes que debamos tener como claro en torno a la recomendación. Primero, que hay una variedad de medios que permiten determinar la existencia de un contrato de trabajo. Dos, existe la posibilidad, y en el caso venezolano está consagrada, la presunción legal. Y tres, determinar, previa consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores, que trabajadores de ciertas categorías pueden ser objeto de ser considerados como trabajadores dependientes o como trabajadores independientes. Llegar a acuerdos entre empresarios y organizaciones sindicales. Pero lo más importante es que puede establecerse presunciones y es lo que ha hecho la legislación venezolana, por lo cual el test de indicio pierde tanta importancia teóricamente, pero como lo vamos a ver más adelante, el test de indicio es el criterio que utiliza el Tribunal Supremo y es jurisprudencia vinculante para los tribunales laborales. Le hemos copiado algunos de los indicios que propone la recomendación. Varios de esos indicios están contemplados en el test de laboralidad que utiliza la jurisprudencia venezolana. Bueno, volvemos a recordar el artículo 53 en el cual se establece claramente, y el profesor Hugo Díaz les va a hacer énfasis, una presunción juristante de la existencia de una relación de trabajo entre quien presta el servicio personal y quien lo reciba. Por lo cual, el test de indicios vendría a ser de una aplicación subsidiaria solo en los casos de zonas grises. Pero eso no es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia. ¿Cómo sabemos en Venezuela si una prestación de servicio está o no amparada por la legislación laboral? Hay dos criterios. Si la situación normativa es clara, como dice el profesor Carballo, hay una prestación personal de servicio, a lo cual usted le suma la orden de primacía de la realidad, y tercero, que los derechos laborales no son disponibles, no es necesario aplicar el test de laboralidad, y este solo debería aplicarse en los casos que se quiera desvirtuar el empleador la presunción del artículo 53 del decreto ley. Pero eso no es lo que dijo la jurisprudencia. La jurisprudencia, en la sentencia del 5 de agosto del 2008, opina todo lo contrario. Y a quién tenemos que hacerle caso: a la jurisprudencia, que dice que se aplica no solo en los casos ambiguos, sino en todos los casos. Para determinar si existe un contrato de trabajo, es necesario hacer uso del test de laboralidad y de aplicar el principio in dubio pro operario. Por lo tanto, en la aula virtual tienen ambas sentencias y tienen que leérselas para este tema, además de las clases del profesor Carballo. Para finalizar, ¿cuáles son las cosas que ustedes tienen que recordar de esta clase, pero fundamentalmente, qué es lo que deben tener claro para ver tanto la clase del profesor César Carballo como leer los materiales?
que hay una discusión para determinar cuál es el criterio para saber si una prestación personal de servicio debe estar amparada por el derecho del trabajo, cuando estamos en presencia de un contrato de trabajo. Normalmente se dice cuando esa prestación sea subordinada. ¿Qué implica la subordinación? Que hay una discusión en diversos tipos de subordinación. Algunos hablan de subordinación jurídica y otros de subordinación económica, o dependencia jurídica, o dependencia económica, o dependencia de otro tipo. Que en Venezuela durante mucho tiempo no hubo duda sobre la subordinación jurídica y que en Venezuela la legislación hasta el año 2012 hablaba de dos criterios: subordinación, que la denominaba dependencia, y por cuenta ajena, la ajenidad, que desapareció. ¿Qué se discute hoy? Que hay formas de prestar de servicio que diluyen la subordinación y que habría que ubicar otros criterios, donde aparece el concepto de dependencia económica, que ese concepto trató de ser incorporado en la legislación en 1985 en el anteproyecto presentado por el profesor Rafael Caldera, pero no se logró. En la ley del 90 se estableció subordinación jurídica, que la legislación actual, el decreto habla de dependencia, pero cuando va a regular, obviamente se refiere a la dependencia jurídica. Que la prestación de servicio en lo que se denomina las plataformas pudiese de alguna manera diluir elementos de la subordinación, las manifestaciones externas de la subordinación. Eso ocurre sobre todo en el trabajo online o en el teletrabajo, pero que, como lo dice la clase del profesor Carballo, esas manifestaciones diferentes no niegan que la persona está sometido al poder de dirección de otro, igual que lo dice el profesor Ugalde. Que en nuestro país el test de laboralidad solo debería haberse aplicado en casos de zonas grises, de duda, porque existe una presunción juris tanto de que toda prestación de servicio es subordinada. En este caso, quien debería desvirtuar la presunción es el patrón. Pero en Venezuela las cosas no son tan fáciles. Tenemos presunción y obligación de los tribunales de aplicar el test. Con esto finalizamos el tema 5 dedicado al contrato de trabajo.